prepárate para el shock. Si crees que la verdad siempre regresa para cobrar su factura, dale like y suscríbete ahora mismo. En la cima de su nueva vida, el arquitecto Leonel Domínguez planeó su coronación pública en la casa que le robó a su exmujer. Pero la mujer que descartó apareció con un bebé en brazos que estaba a punto de incendiar su mundo meticulosamente construido. Y la grieta en el mármol de Santiago. En la cúspide de su nueva vida, con su pareja perfecta, serena, brillando en su brazo, Leonel Domínguez creía haber orquestado su propia felicidad. Estaba ante la élite de la ciudad en una fastuosa gala benéfica, celebrada en la misma casa que una vez compartió con su exesposa, listo para pronunciar el discurso que consolidaría su éxito. Pero nunca terminó esa primera frase, porque las grandes puertas de roble se abrieron de golpe y entró la mujer que él había descartado cruelmente un año antes. Esta no era la Marina rota y llorosa que había dejado. Esta mujer estaba transformada, irradiando una confianza férrea que él nunca antes había visto. Y sostenía un secreto en sus brazos que estaba a punto de reducir a cenizas su mundo meticulosamente construido. El silencio en su mansión, en el barrio de Vitacura, Santiago de Chile, era un fenómeno nuevo. Durante 7 años, el hogar de Leonel y Marina Domínguez había estado lleno del suave murmullo de la felicidad, el olor a libros antiguos del estudio de Marina, el sonido de música clásica flotando desde los altavoces, el tintineo de copas de vino mientras analizaban sus días. Leonel era una estrella en ascenso en precio en Domínguez Arquitectos, una firma que había construido desde cero con su mejor amigo, Roberto Precio. Marina era una respetada historiadora de arte, consultora de museos y coleccionistas privados, su mente tan hermosa como los lienzos que estudiaba. Su vida era una obra maestra curada. La primera grieta apareció como una fisura fina, casi invisible. Fue el teléfono de Leonel, que de repente estaba siempre boca abajo en la mesita de noche. Fueron las noches hasta tarde en la oficina, atribuidas a un nuevo y exigente proyecto de rascacielos en el distrito de Providencia. «El cliente es brutal, Marina», le decía, besándola en la frente, sus labios sintiéndose extrañamente fríos. Solo unas semanas más de este ajetreo. Marina, que siempre había confiado implícitamente en él, eligió creerle. Después de todo, estaban intentando tener un bebé. El estrés de ese viaje, con sus citas programadas y montañas rusas emocionales, era una tensión para ambos. Ella razonó que él se estaba volcando en su trabajo como mecanismo de afrontamiento. Duplicó sus esfuerzos para ser la esposa perfecta y comprensiva. Tenía lista su comida favorita, un codillo de cordero cocinado a fuego lento, cuando él regresaba tropezando a las 10, oliendo a aire fresco nocturno, y a otra cosa, algo vagamente floral y desconocido. La fisura se ensanchó el día que ella se pasó por su oficina sin avisar, con café y pasteles. Entró en la elegante área de recepción, con paredes de cristal, y fue recibida por una joven paralegal. «Oh, el señor Domínguez está en una reunión con un cliente», dijo la mujer, desviando la mirada por una fracción de segundo demasiado larga. Pero Marina podía ver el interior de la oficina de Leonel desde donde estaba. Estaba vacía. Su chaqueta no estaba. «Qué extraño», dijo Marina, con voz ligera, sin traicionar el frío temor que se enroscaba en su estómago. «Me dijo que estaría aquí atascado todo el día». La paralegal ofreció una sonrisa débil y practicada. «Debe haber salido un momento». Esa noche, Leonel regresó a casa con un fastuoso ramo de sus peonías favoritas.
Una ofrenda de paz, anunció, su sonrisa demasiado brillante. Por estar tan ausente últimamente, aterricé la aprobación final para la Torre Providencia. ¡Estamos celebrando! Él era encantador, atento y totalmente convincente. Mientras servía el champán, Marina sintió una punzada de culpa por su sospecha anterior. Estaba trabajando duro por ellos, por su futura familia. ¿Cómo pudo haber dudado de él? Hicieron el amor esa noche con una desesperación que se sentía menos como pasión y más como una despedida. Pues, el adiós clínico y la semilla de la venganza. El final llegó 2 semanas después, un martes. Fue clínico, brutal y eficiente. Marina estaba colocando una nueva colección de mapas antiguos en su estudio cuando Leonel entró. No se sentó. Se quedó de pie junto a la puerta, con las manos metidas en los bolsillos de su pantalón de sastre, pareciendo un extraño apuesto en su propia casa. «Marina, tenemos que hablar», comenzó, usando el tono que reservaba para clientes difíciles. «De acuerdo», dijo ella, lentamente, dejando un mapa de París del siglo XVII. «Pareces serio. Te estoy dejando». Las palabras quedaron suspendidas en el aire, densas y sofocantes. Marina sintió que la sangre se le escurría del rostro. Pensó que debía haber oído mal. Era una broma terrible y sin gracia. Miró su rostro, buscando una señal, un atisbo de humor en sus ojos color avellana. No había nada más que una resolución fría y dura. «¿Qué?», susurró. «Me he enamorado de otra persona», dijo, las palabras saliendo en un torrente ensayado. «Su nombre es Serena Keller. Es una asociada junior de la firma. Llevo viéndola 6 meses. Lo siento, Marina. Nunca quise hacerte daño, pero no puedo vivir una mentira por más tiempo. Ya alquilé un apartamento nuevo. Mis cosas están empacadas. 6 meses. Las noches hasta tarde. Las llamadas secretas. El perfume floral. Todo se estrelló sobre ella a la vez. Cada mentira, cada excusa, cada momento de su propia ceguera voluntaria. Había sido una tonta. El dolor fue algo físico, un atizador al rojo vivo que le quemaba el pecho. «Serena Keller», repitió Marina. Su voz temblaba. Una morena bonita, implacablemente ambiciosa que había conocido una vez en una fiesta de la empresa. La mujer le había estrechado la mano, sonriendo un poco demasiado ampliamente, y había dicho: «Es un honor conocerte por fin. Leonel habla de ti todo el tiempo». La audacia le robó el aliento. «¿Cómo pudiste, Leonel?». La pregunta era una cosa frágil y rota. ¿Nuestra vida? ¿Nuestro hogar? Estábamos intentando tener un bebé, un atisbo de algo, culpa quizás. Cruzó su rostro antes de ser reemplazado por una máscara de impaciencia. No estaba funcionando, Marina. Nosotros no estábamos funcionando. Llevamos años distanciados. Solo estábamos cumpliendo con los trámites. Serena, ella me hace sentir vivo. No solo le rompió el corazón, reescribió toda su historia para justificar su traición. Convirtió sus 7 años de amor y sociedad en una farsa vacía. «Fuera», dijo ella, las palabras apenas audibles. «Mis maletas están en el pasillo», dijo él, como si discutiera una transacción comercial. «Mi abogado se pondrá en contacto con el tuyo. Quiero que esto sea lo más fácil posible. Fuera». Esta vez, su voz era más fuerte, con el veneno de una mujer despechada. Se dio la vuelta y se marchó sin decir una palabra más. Marina se quedó paralizada en su estudio, rodeada de las cosas hermosas que habían coleccionado juntos. Escuchó la puerta principal abrirse y luego cerrarse con un clic. El silencio que siguió ya no era pacífico. Era un vasto vacío resonante, el sonido del fin de su mundo. Se deslizó por la pared.
el mapa antiguo de París arrugándose bajo ella, y finalmente dejó escapar el sollozo gutural que le destrozó el alma y que había estado conteniendo. 13. La toma de posesión. Descarada y el ultimátum. El primer contacto del abogado de Leonel, un depredador llamado Franklin Salas, llegó en 48 horas. El correo electrónico era frío y conciso, detallando la propuesta de Leonel para el acuerdo de divorcio. Él se quedaría con la firma, su cartera de inversiones y el condominio de vacaciones en Pucón. Marina obtendría la mansión una vez que la hipoteca se refinanciara únicamente a su nombre y un pago global que era insultantemente pequeño. Una miseria por 7 años de su vida e inversión emocional. El trasfondo era claro. Tómalo, o te arrastraré a una batalla pública desordenada que no puedes ganar. Marina se sentía demasiado entumecida para luchar. Reenvió el correo electrónico a su propia abogada y trató de funcionar, moviéndose por su casa como un fantasma. Dondequiera que miraba, veía a Leonel. Su sillón favorito, la taza de café que usaba todas las mañanas, la hendidura que su cabeza había dejado en la almohada junto a la suya. Cada objeto era una nueva puñalada de dolor. Su mejor amiga, Catalina, una periodista enérgica con cero tolerancia a las tonterías, descendió sobre la casa como una valquiria. Empacó las pertenencias restantes de Leonel, los libros que había dejado, los artículos de tocador del baño, su colección de whisky de Malta, en cajas con eficiencia despiadada. «Estamos realizando un exorcismo, Marina», declaró Catalina, sellando una caja con un satisfactorio rasgado. «Estamos limpiando esta casa de su energía tóxica de tramposo». Una semana después, comenzó el verdadero horror. Marina estaba navegando sin rumbo por Instagram cuando una foto publicada por uno de los colegas de Leonel la detuvo en seco. Era una toma de grupo de una cena. Allí, en el centro, estaba Leonel, con el brazo envuelto posesivamente alrededor de la cintura de Serena Keller. Estaban de pie frente a la familiar pared de color azul oscuro del comedor de Roberto Precio. Serena estaba radiante, con un vestido rojo ajustado. Se veía perfectamente a gusto entre los amigos de Leonel. El pie de foto decía: «Celebrando la victoria de la Torre Providencia con la pareja poderosa, Leonel y Serena». Pareja poderosa. El término fue una daga en el corazón. Ese había sido su título, una broma amorosa entre ellos. Empeoró. Serena era una maestra de la toma de posesión lenta y deliberada. Comenzó insertándose sutilmente en la vida digital de Leonel, luego en su vida social y finalmente en su vida física. Aparecieron fotos de ella redecorando el nuevo y estéril apartamento de gran altura de Leonel. Publicó fotos de sí misma tomando brunch con las esposas de los colegas de Leonel, mujeres que Marina había considerado amigas. Sonreían para la cámara, todas ellas cómplices en su borrado. El golpe final, que le destrozó el alma, llegó un mes después de que Leonel se fuera. Marina recibió una carta certificada. Era del abogado de Leonel. Estaba ejerciendo una cláusula en el acuerdo prematrimonial que apenas recordaba haber firmado. Declaraba que, en caso de separación, la mansión, que había sido comprada principalmente con fondos de un bono significativo que Leonel recibió justo antes de su boda, debía venderse con las ganancias divididas 70-30 a su favor. Ya no le estaba dando la casa. La estaba echando. Catalina estaba incandescente de rabia. «No puede hacer esto. Ese bastardo está tratando de dejarte sin hogar». Pero él podía, y lo estaba haciendo. Su abogada confirmó que era inquebrantable. El hombre generoso que había insistido en que la casa,
Era su hogar para siempre. En realidad, se había asegurado de tener todas las cartas desde el principio. Marina tenía 30 días para desalojar. El proceso de empacar su vida fue un funeral en cámara lenta. Cada caja que llenaba era otra pala de tierra en la tumba de su matrimonio. Una tarde lluviosa, mientras estaba ordenando el armario de la ropa blanca, vio un coche detenerse afuera, un elegante Porsche blanco. Serena Keller se desdobló del asiento del conductor. Estaba con una mujer que Marina reconoció como una diseñadora de interiores de alta gama. Se quedaron en la acera, Serena señalando la fachada de la mansión, hablando y riendo mientras la diseñadora tomaba notas en una tableta. Serena levantó la vista y sus ojos se encontraron con los de Marina a través de la ventana. Por un momento, su sonrisa flaqueó, pero fue rápidamente reemplazada por una mirada de desprecio triunfante. Hizo un pequeño saludo, casi imperceptible, un gesto de pura burla. No solo estaba tomando al marido de Marina, estaba midiendo las cortinas de su casa antes de que su cuerpo se enfriara. Ese fue el momento en que algo dentro de Marina se rompió. El dolor y la tristeza que la habían paralizado durante semanas comenzaron a cuajarse, endureciéndose en una fría resolución dura como el diamante. Ella no era solo una víctima. Era Marina Domínguez, una mujer que había construido su propia carrera, que tenía una mente y una voluntad propias. No sería borrada. Llamó a su abogada. Olvídate de las negociaciones del acuerdo. No respondas a nada. Deja que se pregunten qué estamos haciendo. Marina, eso podría ser arriesgado, aconsejó la abogada. Solo hazlo, dijo Marina, su voz desprovista de su anterior temblor. Reservó una empresa de mudanzas para la semana siguiente. No le dijo a nadie a dónde iba, ni siquiera a Catalina. Empacó sus pertenencias más preciadas, sus libros, sus fotos de investigación de sus padres y un pequeño relicario de plata antigua que le había dado su abuela. Dejó todo lo demás, los muebles, el arte que habían comprado juntos, los electrodomésticos de la cocina. Les dejaría la cáscara de su vieja vida. Ella se llevaba el alma, en su última noche en la casa. Escribió una sola nota corta y la dejó en la isla de mármol de la cocina. Luego, antes de que saliera el sol, se metió en su coche y se alejó de Santiago, con toda su vida empacada en unas pocas docenas de cajas en un camión de mudanzas detrás de ella, sin otro destino en mente que huir. Cuando Leonel y Serena finalmente entraron en la casa con su diseñadora, una semana después, la encontraron inquietantemente vacía, salvo por los muebles. En la isla de la cocina yacía la nota. No estaba enojada ni suplicaba. Eran solo 2 palabras escritas con la elegante letra de Marina. Tú ganas. Ibru. El refugio en la costa y el milagro oculto. El primer mes fue un borrón de moteles baratos y largas carreteras vacías. Marina condujo hacia el sur, sin plan, alimentada por el café y un vacío persistente. Era un fantasma que rondaba las carreteras secundarias de Chile. El silencio del coche era su única compañera, un espacio donde finalmente podía gritar, llorar y dejar que todo el peso de su pérdida la consumiera. En un motel polvoriento en la Patagonia, recibió la noticia de que su divorcio se había finalizado. Leonel había ganado por default. Él y Serena habían comprado la mansión, una victoria para ellos, una nota a pie de página en su vida. Finalmente, se encontró en la costa de Valparaíso, en un pequeño pueblo azotado por el viento llamado Quintero. La belleza cruda e indómita del lugar le habló a su alma cansada. La silueta dentada de la roca oceánica
contra un cielo perpetuamente brumoso, el rugido atronador del Pacífico. Era un paisaje que no exigía felicidad. Simplemente existía, poderoso y duradero, y le permitía hacer lo mismo. Alquiló una pequeña cabaña apartada de la playa, un lugar acogedor blanqueado por la sal, con una chimenea de piedra y ventanas que daban al océano. Cambió su número, eliminó sus redes sociales y, en efecto, desapareció. Por primera vez en meses, sintió una pizca de paz. El anonimato fue un bálsamo. Aquí, ella no era la esposa descartada de Leonel Domínguez. Era solo Marina, la mujer tranquila que daba largos paseos por la playa y compraba sus comestibles en la cooperativa local. Fue durante uno de esos largos paseos, unos 2 meses después de su llegada, que las persistentes náuseas y la fatiga que había estado culpando al estrés y a una mala dieta se hicieron innegables. Sus manos temblaron mientras desenvolvía la prueba de embarazo en el pequeño baño de la cabaña. Había estado tan consumida por el divorcio que ni siquiera había considerado la posibilidad. Habían estado intentándolo durante meses, un proceso lleno de gráficos, horarios y decepciones desgarradoras. Nunca había funcionado, hasta ahora. Las 2 líneas rosadas que aparecieron en la varilla se sintieron como una broma cósmica. Estaba embarazada del hijo del hombre que había destrozado su vida y seguido adelante sin mirar atrás. La primera emoción no fue alegría, sino terror puro, sin adulterar. ¿Cómo podría hacer esto sola? Estaba sin trabajo, emocionalmente destrozada y completamente aislada. Durante un día entero, se sentó junto a la ventana, viendo la marea subir y bajar, con la mano apoyada en su estómago a un plano. El terror dio paso lentamente a una ola protectora feroz y primaria. Este no era el bebé de Leonel. Ya no. Este era su bebé. Esta era una parte de su futuro que él no podía tocar, no podía reescribir. No podía quitarle. Este niño, esta vida diminuta e improbable, no era un recordatorio de lo que había perdido. Era su razón para reconstruir. Esa decisión se convirtió en su ancla. Comenzó a echar raíces. Encontró un trabajo a tiempo parcial, catalogando archivos para la Sociedad Histórica Local. Una tarea tranquila y metódica que calmaba su mente. Hizo amistad con la dueña de la única librería del pueblo, una mujer cálida e ingeniosa llamada Patricia. Comenzó a pintar de nuevo, un hobby que había abandonado hacía años, llenando lienzos con los melancólicos azules y grises de la costa de Valparaíso. A medida que su vientre crecía, también lo hacía su fuerza. Siguió el progreso de la vida de Leonel y Serena desde una distancia segura, utilizando un navegador privado en una computadora de la biblioteca. Vio las páginas sociales efusivas sobre su romance vertiginoso. Vio el reportaje de Revista Brillante que presentaba su mansión recién renovada, posando en el antiguo estudio de Marina, que había sido transformado en una oficina minimalista. Cada imagen era un pequeño pinchazo, pero ya no tenía el poder de destrozarla. Era como ver una película sobre 2 extraños. 9 meses después de que se fuera de Santiago, dio a luz a un bebé sano en un tranquilo hospital local. Lo llamó Owen, un nombre sin conexión con el lado de la familia de Leonel. Tenía su pelo oscuro, pero para su consternación inicial, tenía los ojos color avellana de Leonel. Pero cuando miró dentro de ellos, no vio la traición de su exmarido. Vio inocencia, potencial y un amor tan profundo que rehizo todo su mundo. Owen se convirtió en su todo. Ve, el secreto del abuelo y la mina de oro familiar. Una tarde,
Cuando Owen tenía unos meses, apareció un correo electrónico en la nueva cuenta privada que usaba para trabajar. El remitente era un nombre que no había visto en años: Alistair Finch, el abogado de la herencia de su difunto abuelo, un hombre que ya estaba en sus 80. El asunto decía: urgente, fideicomiso matrimonial Domínguez. Curiosa, lo abrió. Alistair explicó que había estado tratando de localizarla. Había estado revisando el fideicomiso que su abuelo había establecido para ella tras su muerte, un fondo que ella vagamente sabía que existía, pero que Leonel, con su perspicacia financiera, siempre había administrado. Alistair había notado algunas irregularidades, algunas consultas recientes de los abogados de Leonel que habían encendido una señal de alerta. Le preguntó si estaría dispuesta a hablar con él. Arreglaron una videollamada. Alistair era un hombre amable, de ojos afilados que no se andaba con rodeos. «Marina», dijo. Su voz crepitaba ligeramente por la conexión. «Tu abuelo era un hombre muy astuto y algo cínico. Te adoraba, pero nunca le gustó mucho Leonel. Lo veía como un ambicioso operador». Continuó explicando la estructura del fideicomiso. No era solo una bolsa de dinero. Era un instrumento complejo diseñado para protegerla a ella y a sus descendientes directos. El capital inicial para Precio en Domínguez Arquitectos no había venido de un préstamo bancario como Leonel siempre había afirmado. Había venido directamente de este fideicomiso. Además, la escritura de la mansión también estaba vinculada a él. Leonel era el fideicomisario, pero Marina y su descendencia eran los únicos beneficiarios. Luego vino la bomba. «Tu abuelo incluyó una cláusula de moralidad bastante única», dijo Alistair, mirando por encima de sus gafas. «Estipuló que si el fiduciario en funciones, es decir, Leonel, se involucraba en un acto de infidelidad que condujera directamente a la disolución del matrimonio, se desencadenaría una serie de eventos. El control financiero total de todos los activos originados en el fideicomiso revertiría inmediatamente a ti, la beneficiaria principal. La transferencia está supeditada a que proporciones pruebas irrefutables de la infidelidad». Marina miró la pantalla, con el corazón latiéndole con fuerza. «¿Qué me estás diciendo?» «Estoy diciendo», dijo Alistair, con una sonrisa sombría en su rostro, «que la nueva vida de tu exmarido, los cimientos de su empresa y su casa, están todos construidos sobre el dinero de tu abuelo. Y según este documento, él acaba de incumplir los términos del préstamo. Simplemente, aún no lo sabe». Tía, el espejismo dorado de Leonel para Leonel Domínguez. La victoria sabía dulce, pero el regusto era sorprendentemente amargo. Tenía todo lo que creía querer. Tenía la firma próspera, la hermosa casa y la mujer deslumbrante y vivaz en su brazo. Serena era un trofeo y la paseaba por todas partes. Era brillante en las funciones sociales. Encantaba a clientes potenciales y lucía impecable en trajes de alta costura. Su vida era un torbellino de galas, cenas exclusivas y viajes de fin de semana a Maitencillo. Eran la nueva pareja de moda de la ciudad, pero bajo la superficie brillante, las grietas comenzaban a aparecer. La fácil compañía intelectual que había compartido con Marina estaba ausente. Las conversaciones con Serena rara vez se desviaban de los chismes, el ascenso social y su deseo interminable de más. Más joyas, un coche más rápido, una renovación más grande. Tenía un apetito insaciable por los adornos de la riqueza y un lapso de atención terriblemente corto para cualquier cosa que no la beneficiara directamente. Se encontró extrañando las pequeñas cosas.
Extrañaba discutir una película extranjera con Marina, con una botella de vino tinto robusto y barato. Extrañaba la forma en que ella se perdía en un libro, con el ceño fruncido por la concentración. Extrañaba su presencia tranquila y constante, una calidez que lo había anclado sin que él se diera cuenta. Vivir con Serena era como vivir con un fuego artificial, deslumbrante, emocionante, pero en última instancia agotador y dejándote solo con humo. La renovación de la mansión se convirtió en un punto de discusión. Serena había arrancado todas las estanterías de caoba hechas a medida que Marina había diseñado, reemplazándolas con paredes blancas y austeras para exhibir una única pieza de arte moderno ridículamente cara. La cocina acogedora y vivida fue destripada y reemplazada con una configuración de acero de calidad profesional fría que rara vez se usaba para cocinar. La casa ya no se sentía como un hogar, se sentía como una galería, una sala de exposición para su éxito. «Es una inversión, cariño», decía Serena, agitando una mano despectiva, cuando él expresaba una rara queja. «Se trata de la imagen. La gente ve esta casa, nos ve a nosotros y ve el éxito. Eso es lo que trae a los clientes multimillonarios». Su socio comercial, Roberto Precio, era el mayor animador de Serena. «Es un tiburón, Leonel, en el buen sentido. Es exactamente lo que necesitabas para pasar al siguiente nivel», decía Roberto, dándole una palmada en la espalda. Marina era dulce, pero te estaba frenando. Era demasiado académica. Serena entiende el juego. Leonel se dejó convencer, silenciando la voz molesta en su cabeza, que le decía que había cometido un terrible error. Había volado su vida por esto. Tenía que valer la pena. La presión aumentó. Para financiar su estilo de vida extravagante, Leonel, alentado por Roberto, comenzó a asumir mayores riesgos en la firma. Aceptaron proyectos con un alto apalancamiento, pidiendo préstamos cuantiosos contra sus activos existentes. Su estrategia financiera, antes cautelosa, se volvió imprudente. Una apuesta de alto riesgo para mantener el flujo de dinero. Una noche, estaba trabajando hasta tarde revisando las finanzas de la firma. Un archivo le llamó la atención. Fideicomiso Matrimonial Domínguez. Capitalización inicial. No lo había mirado en años. Lo abrió. Una ola de nostalgia y algo parecido a culpa lo invadió. Vio la transferencia inicial de la oficina de Alistair Finch, el dinero que lo había iniciado todo. Recordó al abuelo de Marina, un hombre severo, pero justo que lo había mirado con escepticismo, no disimulado. Leonel había trabajado duro para demostrar que estaba equivocado, para demostrar que era digno de su nieta. ¿Y cómo había pagado eso? Se desplazó por el denso documento legal. Sus ojos se nublaron con las cláusulas complejas. Se detuvo en una sección titulada Cláusula 12b, Pactos del beneficiario. Revisó la jerga legal impenetrable sobre el deber fiduciario y la estabilidad matrimonial. Parecía una plantilla estándar. Cerró el archivo, quitándose la incómoda sensación. Era su dinero ahora, su firma. Se lo había ganado. Pero el fantasma de Marina persistía. A veces, a altas horas de la noche, después de que Serena se dormía, una extraña, remota y hermosa a su lado en su cama extendida, se encontraba pensando en ella. ¿Dónde estaba? ¿Estaba bien? Sintió una punzada de algo agudo y doloroso cuando simplemente desapareció, dejando solo esa nota de 2 palabras. Había esperado una pelea, lágrimas, acusaciones. Su desaparición silenciosa fue más condenatoria que cualquier grito. Fue un juicio tranquilo, una indicación de que él ya no valía su tiempo, ni su ira. Se dijo a sí mismo que era lo mejor,
una ruptura limpia. Pero a medida que las demandas de Serena se hicieron más estridentes y la presión en el trabajo más intensa, el recuerdo de la tranquila gracia y el apoyo inquebrantable de Marina se convirtió en una reprimenda constante y silenciosa. Estaba viviendo en una jaula dorada de su propia creación, y los barrotes comenzaban a sentirse fríos y apretados. Zitofos. El jaque mate en la gala de Vitacura. Black Pawn, la gala de la Fundación por el Arte Infantil, fue el logro culminante de la campaña social de un año de Serena. Se había abierto camino en la junta directiva y luego había maniobrado sin piedad para que el evento se celebrara en su casa. Era su coronación como la nueva reina social de Santiago. La mansión era irreconocible, transformada por los planificadores de eventos en una fantasía brillante de orquídeas blancas, arañas de cristal y champán que fluía. Leonel estaba a su lado cerca de la entrada, con una sonrisa fija pegada a su rostro, mientras saludaban a una procesión de las figuras más ricas e influyentes de la ciudad. Serena estaba radiante con un vestido de lentejuelas plateadas, su risa aguda y brillante. Leonel se sentía como un accesorio, un adorno para su ambición. «Roberto está aquí», gorjeó Serena, haciéndole señas para que se acercara. «¿No se ve todo divino?» «Espectacular, Serena, de verdad», dijo Roberto, besándola en la mejilla. Se giró hacia Leonel. «Gran noche, amigo mío. Después de tu discurso de esta noche y la donación que estamos a punto de anunciar, el contrato de la ciudad para el nuevo pabellón frente al mar es nuestro». Todo estaba conectado. Las fiestas, el gasto, la gala, todo era un movimiento de negocios calculado, orquestado por Serena y Roberto. Leonel sintió un escalofrío recorrer su columna vertebral. ¿Cuándo se había vuelto su vida tan transaccional? Más tarde, Serena golpeó un micrófono para llamar la atención. «Todos, si puedo tener su atención. Es un gran honor para mí presentar al hombre cuya visión está remodelando el horizonte de nuestra ciudad. Mi increíble socio, Leonel Domínguez». Los aplausos educados ondearon en la abarrotada sala. Leonel caminó hacia el escenario improvisado en la base de la gran escalera, con el corazón apesadumbrado. Miró el mar de rostros sonrientes y depredadores, todos allí para establecer contactos y posturear. Se aclaró la garganta, listo para pronunciar el discurso que Serena le había ayudado a escribir. Un discurso lleno de tópicos vacíos sobre la comunidad y el arte. «Gracias, Serena», comenzó. «Es un honor darles la bienvenida a todos a nuestro hogar esta noche». Nunca llegó a la siguiente línea. En ese momento exacto, las grandes puertas de roble de la mansión, que habían estado cerradas al público, se abrieron en silencio. Una mujer estaba silueteada en el umbral. El murmullo en la sala, que ya había comenzado a subir, murió al instante. Todas las cabezas se giraron. La mujer se adelantó a la luz, y un jadeo colectivo audible recorrió la gala. Era Marina, pero no era la Marina que nadie recordaba. La mujer suave, ligeramente académica, se había ido. En su lugar, se encontraba una visión de confianza pura, sin adulterar. Su cabello oscuro estaba cortado en un bob elegante y afilado. Llevaba un vestido verde esmeralda simple, perfectamente adaptado, que denotaba una elegancia tranquila de viejo dinero, un marcado contraste con el brillo llamativo de Serena. Su rostro estaba sereno, sus ojos claros y directos. Se veía más fuerte, más saludable y más hermosa de lo que Leonel jamás la había visto. No estaba sola. Acunado en sus brazos, envuelto en una suave manta de cashmere, había un bebé de unos 10 meses,
durmiendo plácidamente contra su hombro. El niño tenía un ligero cabello oscuro y una boca de arco de Cupido perfecta. Leonel sintió que el micrófono se le escapaba de los dedos entumecidos, cayendo al suelo con un chillido de retroalimentación que se hizo eco del grito en su propia mente. La sala estaba completamente en silencio, un tabló de rostros congelados y conmocionados. La sonrisa pintada de Serena se había ido, reemplazada por una máscara de incredulidad pura y venenosa. La mandíbula de Roberto Precio estaba floja. Los ojos de Marina escanearon la sala fríamente, asimilando la escena, las decoraciones lujosas, los invitados boquiabiertos, su exmarido en el escenario y la mujer parada a su lado. Su mirada finalmente se posó en Leonel. No había odio en sus ojos, ni dolor. Había algo mucho más aterrador. Lástima. Dio un paso lento y deliberado hacia la sala, luego otro. El suave clic de sus tacones en el pulido suelo de madera fue el único sonido en el silencio cavernoso. Caminó hacia el escenario, sus movimientos elegantes y sin prisas, una reina reclamando su reino robado. Se detuvo justo enfrente de Leonel, lo suficientemente cerca como para que él pudiera ver el diminuta cara dormida del niño en sus brazos. El bebé se movió, abrió los ojos y levantó la mirada. Eran de un sorprendente color avellana familiar. Eran los ojos de Leonel. Ichueto, la prueba irrefutable y la reversión de los activos. Durante un largo momento suspendido, el único sonido en la sala cavernosa fue la retroalimentación frenética e inútil del micrófono que Leonel había dejado caer. El tiempo mismo pareció deformarse y espesarse, cada segundo estirándose en una eternidad. Desde su posición en el escenario, Leonel vio la escena como una serie de pinturas congeladas e hiperrealistas. Vio el parpadeo de la avaricia en los ojos de un invitado, el shock no disimulado en los de otro. Vio a Roberto Precio, su rostro una máscara de confusión que se endurecía rápidamente en temor. Vio a Serena, sus rasgos perfectamente compuestos, fracturándose como porcelana bajo un martillo. Pero, sobre todo, la vio a Marina. Ella estaba allí, un retrato de poder sereno, sosteniendo a un niño cuya existencia reescribió fundamentalmente todo el mundo de Leonel. El hechizo se rompió. El silencio se quebró, no con un solo sonido, sino con una ola de ellos. Jadeos, susurros agudos, el clic frenético de los pulgares en las pantallas de los teléfonos, mientras la élite de la ciudad comenzaba a difundir el escándalo de la década. Serena, recuperándose primero, se movió con la velocidad viciosa de un depredador acorralado. Sus instintos de supervivencia, perfeccionados por años de ascenso social, tomaron el control. Esto era un ataque y tenía que ser neutralizado. ¿Cuál es el significado de esto?, gruñó. Su voz abandonó su tono musical de fiesta y adquirió un borde bajo y peligroso. Dio un paso hacia Marina, un claro gesto de agresión territorial. Cualquier patético y desesperado truco que sea este, no eres bienvenida aquí. ¡Seguridad!, gritó hacia la parte trasera de la sala. ¡Saquen a esta mujer! Marina no se inmutó. Ni siquiera reconoció la presencia de Serena, un acto de desprecio tan completo que fue más insultante que cualquier réplica. Su mirada permaneció fija en Leonel, que todavía estaba paralizado en el escenario, su mente luchando por procesar la realidad imposible ante él. «Hola, Leonel», dijo ella de nuevo, su voz un campanario tranquilo y claro, que cortó el caos creciente. «Pareces sorprendido. Supongo que debería haber llamado primero».
La tranquila ironía en su tono fue un bisturí cortando su shock. El bebé en sus brazos, Owen, hizo un suave arrullo. Su pequeña mano se acercó para tocar la tela esmeralda del vestido de su madre. Es él. Leonel finalmente logró graznar. La pregunta moría en su garganta. Las palabras eran demasiado enormes, las implicaciones demasiado catastróficas para articularlas por completo. Su nombre es Owen, respondió Marina, su voz firme y fáctica, como si estuviera hablando del clima. Tiene 10 meses. Puedes hacer los cálculos. Una nueva ola de susurros, más fuertes esta vez, se extendió por la multitud. 10 meses. Era una línea de tiempo precisa y condenatoria. La concepción había ocurrido en las últimas semanas tensas de su matrimonio, durante el período que Leonel se había dicho a sí mismo que era una mentira sin amor. Este niño no era una ocurrencia tardía, era una consecuencia directa de una unión que Leonel había descartado cruelmente. La confirmación pareció encender la furia en Serena. La verdad de la línea de tiempo significaba que este no era un niño cualquiera que Marina había adoptado para un espectáculo. Este era un heredero legítimo, una complicación del más alto nivel. «No me importa quién sea», chilló Serena. Su compostura cuidadosamente construida se desintegraba por completo. «Este es un patético intento de arruinar nuestra noche, fuera de mi casa». ¿Mi casa? Marina finalmente giró la cabeza. Sus ojos recorrieron a Serena con una mirada de lástima clínica. Esa es una elección de palabras muy interesante. La propiedad es un concepto complicado, ¿no es así? Lo que me lleva a por qué estoy realmente aquí. Con un sutil, casi imperceptible asentimiento hacia la parte trasera de la sala, dio la señal. Como si fuera una señal, la multitud se separó. 2 figuras se adelantaron con un aire de innegable propósito. El primero era un hombre mayor y distinguido con ojos penetrantes y una columna vertebral de acero. Alistair Finch. La segunda era una mujer afilada y sin tonterías con un traje de negocios severo, agarrando un maletín de cuero como si fuera un arma. «Leonel Domínguez», comenzó Alistair. Su poderosa voz exigía silencio inmediato. «Mi nombre es Alistair Finch. Soy el ejecutor de la herencia del difunto abuelo de Marina. Esta es la señorita Albright, una contable forense. Creo que ya es hora de que usted y yo tengamos una conversación con respecto a los pactos específicos del fideicomiso matrimonial Domínguez». La sangre se escurrió del rostro de Leonel. El fideicomiso, un archivo que no había mirado en años, un archivo que había descartado como texto estándar. Sintió un temor frío, resbaladizo y aceitoso, comenzar a subir por su columna vertebral. Roberto Precio, sintiendo una amenaza corporativa mucho más peligrosa que una mera disputa doméstica, se adelantó para intentar contener la situación. «Ahora, miren aquí», dijo, intentando un tono apaciguador. «Esta es una fiesta privada. Estoy seguro de que lo que sea esto se puede manejar en una sala de juntas mañana». «Oh, creo que debe manejarse ahora mismo, Roberto», dijo Marina, girando su penetrante mirada hacia él. «Ya que eres tan fundamental para la conversación». La secretaria Albright abrió su maletín y le pasó un documento grueso a Alistair, quien lo sostuvo. Según la cláusula de infidelidad específica del fideicomiso, la cláusula 2 o B para ser precisos, anunció su voz resonando con finalidad legal. Tras la presentación de pruebas irrefutables de que el matrimonio se disolvió como resultado directo del adulterio del fideicomisario en funciones, el control financiero y operativo total de todos los activos originados en el fideicomiso revierte inmediata e irrevocablemente a la beneficiaria principal, Marina Domínguez, y a su heredero directo. Hizo una pausa, señalando el durmiente Owen en sus brazos.
Serena soltó una risa áspera e incrédula. ¿Qué activos? Eso es ridículo. Leonel construyó su firma desde cero con sus propias manos. ¿Lo hizo? Marina replicó, su voz peligrosamente suave. Ya no era solo una esposa agraviada. Era una ejecutora. Sir Wirtz Albright querría compartir lo que reveló su auditoría de la capitalización de la firma. La contable forense se adelantó, su expresión impasible. Nuestra auditoría rastreó los orígenes financieros de Precio en Domínguez Arquitectos. El 100% del capital inicial, una suma de 2 millones, se desembolsó directamente del fideicomiso en cuestión. Además, el pago inicial de esta propiedad y todos los pagos hipotecarios posteriores, hasta su separación, también se pagaron con fondos fiduciarios. Legalmente, concluyó, dejando que las palabras cayeran como mazazos. Los activos fundamentales de la firma y esta casa no son, y nunca han sido, activos personales del señor Domínguez. Pertenecen al fideicomiso. La sala estalló. Este era un lenguaje que cada persona en la asistencia entendía. Dinero. Leonel sintió que el suelo mismo de su identidad, el hombre hecho a sí mismo, el genio arquitectónico, se convertía en arenas movedizas bajo él. Toda su historia de éxito era una mentira. Había estado jugando con dinero de la casa, y la casa acababa de venir a cobrar. Pero Marina no había terminado. Dejó que el shock financiero se asentara por un momento antes de asestar el golpe mortal. Sus ojos encontraron a Roberto Precio, que ahora estaba sudando profusamente. Es realmente asombroso lo que puedes descubrir cuando comienzas a investigar las finanzas, dijo, su tono conversacional, lo que hizo que las palabras fueran aún más escalofriantes. Comienzas a ver patrones. Por ejemplo, aprendes sobre una prometedora asociada junior llamada Serena Keller, que estaba luchando con una cantidad bastante significativa de préstamos estudiantiles y deudas de juego. Aprendes cómo una firma rival, desesperada por rebajar su oferta en el nuevo proyecto del pabellón frente al mar, podría ver una oportunidad. ¿Cómo podrían acercarse a tu socio descontento, Roberto, y ofrecerse a pagar las deudas de la señorita Keller a cambio de sus servicios? Dejó que la acusación se cerniera en el aire, densa y venenosa. El rostro de Roberto se puso pálido como un cadáver. Eso es una mentira calumniosa y absurda, tartamudeó. ¿Lo es? Marina levantó una ceja perfectamente esculpida. Porque la señorita Albright es bastante talentosa siguiendo el dinero. Ella rastreó una serie de grandes pagos anónimos a las cuentas offshore de la señorita Keller. Pagos que se originaron en una corporación fantasma registrada en las Islas Caimán. Una corporación fantasma que casualmente es propiedad de tu cuñado. Se acabó. La pieza final e innegable del rompecabezas encajó. La multitud se giró colectivamente para mirar a Roberto y Serena. La traición fue asombrosa en su alcance. Serena no solo había sido una aventura, era un arma. Roberto, su mejor amigo, su socio durante 15 años, el hombre con el que había compartido sueños y botellas de whisky, no solo había condonado la aventura, sino que la había orquestado para obtener ganancias financieras. Cada sesión de estrategia nocturna, cada apretón de manos de felicitación, cada palabra de aliento había sido una mentira. La mente de Leonel se fracturó. Miró a Serena y ya no vio a la mujer vibrante y emocionante que había anhelado. Vio a una actriz pagada, una extraña cuyo cada toque y susurro había sido parte de un guión. Miró a Roberto y no vio a un amigo. Vio a una serpiente que había estado enroscada a su lado durante años, esperando el momento perfecto para atacar. Su éxito,
su casa, su amistad, su amor. Todo fue un fraude grande y vacío. La voz de Alistair Finch cortó su agonía interna, emitiendo el veredicto final. Los documentos del fideicomiso son inquebrantables. A partir de este momento, la señorita Marina Domínguez asume el control total de todos los activos del fideicomiso. Leonel, por la presente, queda destituido como fideicomisario, con efecto inmediato. Los activos de la firma están congelados, a la espera de una auditoría y reestructuración completas bajo su única dirección. Y tienes 48 horas para desalojar esta propiedad. Los últimos vestigios de la compostura de Serena se hicieron añicos. El dinero, el estatus, el poder, todo estaba ligado a Leonel. Y Leonel ahora no valía nada. ¡No!, chilló, girándose hacia él. Su rostro era una máscara de codicia y terror primarios. «¡Arregla esto! ¡Tienes que arreglar esto! ¡Esto no puede estar pasando!» Pero Leonel no la escuchó. Ya no estaba mirando a los arquitectos de su ruina. Su mirada estaba fija al otro lado de la sala, en las únicas cosas reales que quedaban en ella. Vio a su hijo Owen, que había comenzado a moverse, su pequeño rostro, pacífico e inocente. Y vio a Marina, la mujer que había tirado, una mujer que había resistido la tormenta máxima de la traición, no rompiéndose, sino convirtiéndose en la tormenta misma. Ella estaba allí, tranquila y victoriosa, sosteniendo la vida que él debería haber tenido, el amor que tan tontamente había desperdiciado. No solo había perdido una empresa o una casa, había perdido todo lo que alguna vez había importado de verdad. Únete a la conversación. ¿Qué hubieras hecho en el lugar de Marina? ¿Habrías actuado de forma tan calculadora o habrías huido para siempre? Comenta tu respuesta y dinos si la venganza de Marina es justa. X. La libertad y el legado de Owen. Las secuelas del regreso de Marina no fueron una lenta decadencia, sino una implosión instantánea. En el momento en que la verdad detonó en el centro de la sala, la fachada brillante de la gala se hizo añicos en 1.000.000 de pedazos. Los susurros frenéticos se convirtieron en una cacofonía de cotilleo no disimulado. Los invitados que, momentos antes, habían estado compitiendo por la atención de Leonel, ahora lo miraban con una mezcla de lástima y desprecio. Eran tiburones que habían olido sangre y se estaban alejando de la carnicería, ansiosos por relatar la historia de su espectacular desaparición. Las despedidas fueron apresuradas, los besos al aire abandonados, y la sala se vació con una velocidad que fue en sí misma un juicio brutal. En el caos que siguió, Serena se dirigió a Leonel, su hermoso rostro torcido en una mueca fea de pánico y rabia. «¡Esto es tu culpa!», escupió, su voz un susurro venenoso que era de alguna manera más fuerte que el alboroto circundante. «Tú y tu patética historia sentimental. Te dije que la aplastaras, que la dejaras sin nada». «Ella era una espía corporativa, Serena», dijo Leonel. Las palabras se sentían como ceniza en su boca. «Te pagaron para hacer esto. Me pagaron para obtener resultados», replicó, sus ojos salvajes. «Y lo hice. Lo teníamos todo. El dinero, esta casa, el respeto. Y dejaste que ella entrara aquí y lo tomara. Eres débil, Leonel. Siempre fuiste débil». Ella miró alrededor de la opulenta sala, a las orquídeas marchitas y las copas de champán abandonadas. Su mirada se detuvo en la vida que se evaporaba ante sus ojos. Con una última mirada de asco hacia él, se giró y subió corriendo la gran escalera. Para cuando el último catering se había retirado en las horas previas al amanecer, Serena se había ido. Sus armarios estaban vacíos, su joyero desnudo.
Había desaparecido tan rápido y completamente como había aparecido, dejando atrás solo el tenue olor de su perfume caro y el profundo cráter permanente que había hecho en su vida. Leonel se quedó solo en la vasta y resonante cáscara de la mansión. Las siguientes 48 horas pasaron en una bruma surrealista y sofocante. Vagó por las habitaciones que Serena había curado tan fríamente, con una estética minimalista, que ahora se sentían como un monumento a su propio vacío. Vio fantasmas por todas partes. En el estudio, no vio el escritorio blanco estéril de Serena, sino el recuerdo de las queridas estanterías de caoba de Marina, repletas de libros que olían a papel y tiempo. En la cocina, los relucientes electrodomésticos de acero sin usar parecían burlarse del recuerdo de las comidas compartidas, de las manos de Marina salpicadas de harina, amasando masa un domingo por la mañana. Cada objeto era un testimonio de su error de juicio catastrófico. Había cambiado lo auténtico por lo artificial, la sustancia por el estilo, el amor por una ilusión de poder. Había creído que la ambición de Serena era un reflejo de la suya, cuando en realidad era una entidad parasitaria que simplemente lo había utilizado como anfitrión. Había creído que Roberto era su amigo, su hermano, cuando no había sido más que un co-conspirador en su propia ruina. En la última tarde, con los transportistas programados para llegar a la mañana siguiente para inventariar los activos del fideicomiso, se sentó en la fría isla de mármol de la cocina. Pensó en la nota de 2 palabras de Marina: «Tú ganas», y una ola de profunda vergüenza lo invadió. Ella no se había rendido. Había permitido que él se ahorcara con la cuerda que él mismo había fabricado con tanto entusiasmo. Sacó una sola hoja de papel y un bolígrafo. No escribió para poner excusas ni para rogar por un perdón que sabía que no merecía. Escribió para confesar. Llenó la página con la verdad de su debilidad, su ego, su monumental necedad. Se disculpó por sus mentiras, su crueldad, por destrozar algo tan precioso con manos tan descuidadas. Fue una ofrenda insignificante, una gota de remordimiento en un océano de naufragios, pero era todo lo que le quedaba. Dejó la carta en la isla, un eco final y fútil de una conversación que debería haber tenido hace una vida. Luego, con una sola maleta que contenía las pocas cosas que eran verdaderamente suyas, salió de la casa por última vez. Leonel había incinerado su propia vida. Marina, mientras tanto, se movió con la eficiencia tranquila y rápida de su nuevo poder. Nunca volvió a pisar la mansión. A través de Alistair dio las instrucciones. Véndela. Vende todo lo que hay en ella. Liquida todo. Era un lugar de fantasmas y dolor, la lápida de una vida que ya no quería. Con los activos recuperados del fideicomiso de su abuelo, no intentó reconstruir su viejo mundo. Construyó uno nuevo desde cero. Compró una hermosa casa histórica bañada por el sol en Valparaíso. Un lugar con un jardín extenso donde Owen podía jugar y ventanas altas que dejaban entrar la luz. Estableció la Fundación Finch y Domínguez para las Artes, en honor a la lealtad de su abuelo y Alistair, creando un legado de significado. Volcó su tiempo y energía en su trabajo, y lo más importante, en su hijo. La risa de él era el único sonido que importaba ahora, el ritmo constante y feliz de su nueva vida sin compromisos. Varios meses después, llegó una carta formal del nuevo abogado, mucho menos prestigioso, de Leonel. Era una humilde solicitud de reunión, no para discutir activos o legalidades, sino por un asunto personal. Después de una semana de consideración, ella aceptó.
Se reunieron en un parque público a medio camino entre su nueva vida y lo que quedaba de la suya. Ella lo vio en un banco cerca del estanque de patos, antes de que él la viera a ella. Los trajes impecablemente hechos a medida se habían ido, reemplazados por pantalones sencillos y una chaqueta gastada. El andar confiado y depredador había sido reemplazado por una curvatura en sus hombros. Cuando finalmente levantó la vista y la vio acercarse con Owen en brazos, la expresión de su rostro era de dolor crudo y sin protección. Se puso de pie torpemente mientras ella se acercaba. «Gracias por venir», dijo, su voz tranquila, despojada de su antigua arrogancia. «Estoy aquí», respondió ella, su tono neutral. Ella no se sentó. Sus ojos se posaron en el niño en sus brazos. Owen, curioso y sin miedo, lo miró. Sus propios ojos color avellana muy abiertos. Un sonido ahogado escapó de la garganta de Leonel. Era la primera vez que veía a su hijo de cerca, a la luz clara del día. No pidió una segunda oportunidad. Por ella. Por ellos. Parecía saber que esa era una puerta que él había sellado para siempre. Su petición fue más pequeña, más frágil. ¿Puedo conocerlo?», preguntó, su mirada fija en Owen. «No espero ser un padre, no de la manera que debería haber sido. Perdí ese derecho, pero me gustaría verlo, ser una pequeña parte de su vida, si me lo permites. Merece saberlo, saber que su padre no siempre fue un monstruo». Marina miró del rostro roto de Leonel al rostro inocente de su hijo. Por un momento fugaz, la ira abrasadora de su traición amenazó con aflorar. El recuerdo de la sonrisa engreída de Serena al ser descartada era una cicatriz que nunca se desvanecería por completo. Sería tan fácil decir que no, castigarlo para siempre, negarle lo único que ahora parecía anhelar. Pero mientras miraba a Owen, supo que la venganza era un veneno. No la sanaría, y algún día podría dañar a su hijo. «Puede verte los fines de semana», dijo, su voz firme y constante, una decisión forjada en el crisol de su propia fuerza, no en su debilidad. «Supervisado al principio, ya veremos cómo va». Pero Leonel, ella encontró sus ojos, asegurándose de que él entendiera la finalidad absoluta de sus palabras. «Tú y yo hemos terminado. Eso nunca cambiará». Una lágrima trazó un camino por su mejilla, la primera que ella lo había visto derramar. «Lo sé», susurró, un universo de arrepentimiento en esas dos palabras. «Gracias, Marina, por tu misericordia». Ella ya le dio un ligero y final asentimiento de reconocimiento. No había nada más que decir. Ajustó a Owen en sus brazos, sintiendo su pequeño y cálido peso contra su corazón. Se dio la vuelta y comenzó a caminar hacia el parche de hierba, iluminado por el sol, donde otros niños jugaban. No miró hacia atrás. Los sonidos del parque, las risas distantes, el susurro de las hojas, el graznido suave de los patos, eran la banda sonora de su nuevo comienzo. Leonel Domínguez permaneció en el banco, una figura solitaria que quedó en las cenizas frías de una vida que él mismo había incinerado para siempre, viendo a la mujer y al hijo que había perdido caminar hacia un nuevo amanecer sin él. El mensaje. Esta historia es un testimonio de cómo la persona más tranquila de la sala puede ser a veces la más poderosa. Si esta historia te dio fuerza, dale like, compártela y suscríbete para recibir más relatos donde la resiliencia triunfa sobre la traición.